En nuestras historias anteriores, está claro que la mayoría de los piratas no eran realmente los más inteligentes. Pero piénsalo, ¿te lanzarías contra la Marina de los Estados Unidos usando solo una lancha barata y un rifle? Hoy, vamos a ver 10 ocasiones en las que los piratas somalíes pensaron que era una buena idea enfrentarse a la fuerza naval más poderosa del mundo. Algunos de ellos perdieron la vida y otros terminaron en prisión, incluso con solo 15 años de edad. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Número 10 es Diez Taiyangkou, un buque mercante chino. El 20 de noviembre de 2010, un grupo de piratas somalíes logró capturar con éxito el barco mercante chino Taiyangkou. Pero estos no son el tipo de piratas que atacan solo con las manos. Estos piratas están completamente armados con rifles de asalto, granadas e incluso bombas propulsadas por cohetes. Ante estos hechos, la tripulación hizo todo lo posible. Enviaron una señal de auxilio, apagaron el motor y se encerraron en la cámara de seguridad, donde esperaron el rescate. Había barcos de rescate de otros países, pero no podían acercarse porque los piratas estaban disparando sin parar. Cuando la noticia llegó a China, no perdieron tiempo. Mientras que otros países tardan días o meses en actuar, la Marina china, junto con apoyo aéreo y varias lanchas rápidas llenas de soldados, fue inmediatamente hacia el barco secuestrado. Cuando los chinos se acercaron, no dudaron ni un segundo. Los soldados subieron de inmediato y ahí comenzó la verdadera operación. Registraron el barco habitación por habitación, con cuidado en cada espacio estrecho. Estaban armados con rifles M4A1, mientras que también había un francotirador apostado desde el barco naval. Y no pasó mucho tiempo antes de que controlaran el barco. Rescataran a la tripulación, pero con un poco de decepción, los piratas ya habían escapado. Salieron rápidamente en una lancha rápida, cuando escucharon el rugido del helicóptero y vieron la silueta de la marina acercándose. Los piratas dejaron el barco con agujeros de bala, fragmentos de RPG y todo tipo de armas cuerpo a cuerpo que usaron. Y el equipo médico todavía tuvo que desinfectar el interior del barco antes de que se calmara el miedo de la tripulación. Y después de la operación, mi pariente continuó su viaje de manera segura y completa. Y si lo piensas bien, así es como debe actuar un país cuando atacan su barco. ¿Y por qué perder meses si puedes terminarlo en unas horas? Número 9. USS Nicolás bajo ataque. Si algunos piratas somalíes ya tienen un IQ bajo, hay otros peores, los que ni siquiera saben esconder lo que ya sabes. El 1 de abril de 2010, había una pequeña lancha rápida con un grupo de piratas a bordo. Aunque ya era de noche, estaban intentando su suerte esperando encontrar un objetivo fácil en el Océano Índico. Y pensaron que tuvieron suerte porque vieron un barco navegando solo, sin compañía. Al acercarse, no lo pensaron dos veces. Sacaron sus armas y atacaron el barco de inmediato. Pero en cuestión de segundos, se dieron cuenta de que realmente habían tomado la peor decisión de sus vidas. El barco que atacaron no era un barco pesquero ni un barco de carga. Era el USS Nicolás, un barco de la Marina de los Estados Unidos, una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. No sabemos quién se sorprendió más. ¿Fueron los piratas al descubrir que atacaron a la Marina? ¿O los soldados de la Marina de los Estados Unidos, que de repente fueron atacados por una pequeña lancha como si no tuvieran miedo a la muerte? Pero hay una cosa segura, un lado se rió, y el otro terminó con su lancha destruida. Después de que hicieron explotar la lancha rápida, el personal de la Marina realmente peinó el área rápidamente. Detuvieron de inmediato a 3 piratas, y unos minutos después, encontraron a 2 más en su nave nodriza. Según el experto marítimo Doug Burnett, los 5 deben enfrentar cargos de piratería en los propios Estados Unidos. Y si te preguntaran a ti, ¿qué crees que se debería hacer con los 5 piratas? Cuéntanos en los comentarios. Y depende de ti si quieres ser duro. Pero esa es tu opinión. Número 8. Operación Atalanta. El 29 de marzo de 2009, 7 piratas somalíes atacaron el buque cisterna alemán Spessart de la Marina. Y como de costumbre, para su mala suerte, eligieron el barco equivocado. Este buque cisterna era parte de la Operación Atalanta, una misión internacional iniciada en diciembre de 2008 para proteger los barcos que pasaban por la ruta de Somalia. Desde diciembre de 2008 hasta abril de 2009, el Océano Índico fue patrullado por las armadas de los Países Bajos, España, Grecia y Estados Unidos. Y eso significa que los piratas eligieron el peor momento y el peor objetivo. Había 40 tripulantes en el barco más 12 miembros de seguridad
y cuando los piratas se acercaron, inmediatamente dispararon e intentaron abordar el petrolero. Pero el equipo de seguridad del barco respondió y devolvió el fuego. Así que los piratas lo pensaron 2 veces. Pero aún así continuaron con su intento de asalto. Al escuchar el Mayday, el buque de la marina griega HMS Pesara acudió rápidamente, junto con el apoyo aéreo de un helicóptero español. Y cuando llegaron, los piratas los notaron. Y ahí comenzó la persecución. Pero esto no duró mucho. Y después de unas horas, llegó la fragata de la marina alemana, FGS Redland Freys, y los piratas se detuvieron. Los 7 fueron capturados y llevados a la marina alemana para el proceso legal. Número 7. La marina británica hunde un barco pirata. Número. La Marina Real Británica es muy conocida como una de las fuerzas navales más poderosas del mundo. Y desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX, ellos dominaban los océanos. Y en 2010 un grupo de piratas somalíes descubrió por qué. Y de la manera más difícil. Una aeronave de patrulla española vio 2 botes sospechosos en el Golfo de Adén. Y de inmediato lo reportaron a la Marina Británica. Los británicos no perdieron tiempo. Desplegaron 2 lanchas rápidas y la persecución comenzó de inmediato. Los piratas intentaron escapar usando su bote improvisado, pero no pudieron igualar la velocidad y habilidad de los soldados británicos. Al ver que ya no tenían esperanza, apagaron el motor, se pusieron de pie, levantaron las manos y se rindieron. Cuando la marina llegó, se encontraron con una variedad de armas, como garfios, granadas propulsadas por cohete, ametralladoras, balas y gasolina. Y recuerda, el barco que los persiguió fue el HMS Portland. Después de capturar a los 10 piratas, la Marina Británica incluso hizo explotar una de sus lanchas. Pero aunque capturaron a los 10 piratas, al poco tiempo los liberaron por la razón más molesta. Dicen que faltaban pruebas. ¿No es suficiente evidencia cuando ves un gancho de abordaje, una ametralladora, un RPG y todo tipo de explosivos en su bote? Número 6. Rescate de Sinsensua 4. El 17 de diciembre de 2008, un barco pesquero propiedad de China, dedicado a la construcción de comunicaciones, fue secuestrado por 9 piratas somalíes mientras regresaba a Shanghái. Llevaban armas pesadas como lanzacohetes, ametralladoras pesadas y otras armas de guerra. Cuando la tripulación vio a los piratas acercándose, inmediatamente emitieron una llamada Mayday. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a una batalla intensa, porque la ayuda tardaría varias horas en llegar. Mientras el buque de guerra malasio se dirigía hacia Diciri en KD-3, junto con un helicóptero militar malasio, los 30 miembros de la tripulación del Genghua 4 ya estaban en medio de una batalla sin opción. Afortunadamente, están acostumbrados a este tipo de situaciones y saben lo que deben hacer. Mientras los piratas los bombardeaban con fuego de RPG, la tripulación preparó cócteles Molotov como defensa. Respondieron usando cañones de agua e incluso botellas de cerveza. Convirtieron cualquier cosa en un arma con tal de defenderse. El intercambio de disparos y la lucha táctica duraron mucho tiempo, pero unas horas después de que comenzara el conflicto, llegó el ejército de Malasia. De inmediato les dispararon a los piratas, quienes no tuvieron otra opción más que correr y salvarse retirándose rápidamente. Al final, aunque los piratas estaban completamente armados, fueron derrotados, ningún miembro de la tripulación resultó herido. Todo el barco fue salvado. Una victoria impecable para el Genghua 4. Número 5. Operación Dawn 8MB Bunga Laurel. La Operación Dawn 8 fue una misión de rescate militar llevada a cabo por la Marina Real de Malasia contra los piratas somalíes en el Océano Índico el 20 de enero de 2011. Ese día, 18 piratas somalíes decidieron secuestrar el MV Bunga Laurel, un buque cisterna de productos químicos propiedad de Panamá, registrado en Japón y operado por Malasia. Dentro de este se encontraban aceites lubricantes y dicloruro de etileno por un valor de casi $10 millones. Ese mismo día, a unos 600 kilómetros de Omán, los piratas intentaron abordar el barco. 7 piratas, armados con AK-40 y 7 pistolas, abordaron el petrolero usando lanchas rápidas. Dispararon al aire para asustar a la tripulación. Y aunque la gente en el barco tenía miedo, no se rindieron. 23 miembros de la tripulación activaron rápidamente el sistema de alerta de seguridad del barco, y luego se escondieron en un compartimiento seguro cerca de la sala de máquinas. Al activar el sistema de alarma, todas las luces se apagaron, el motor principal se detuvo y el barco se volvió casi invisible en el mar. Lo único que podía hacer la tripulación era esperar ayuda.
El equipo de protección de barcos de Malasia respondió de inmediato al Mayday y desplegaron un helicóptero de ataque Fennec y 14 miembros de las Fuerzas Especiales de la Marine a bordo de 2 lanchas rápidas. Pasaron toda la noche buscando el barco. Era difícil verlo porque todas las luces estaban apagadas. Pero cuando lo localizaron, ya no dudaron. Desde el helicóptero, dispararon el cañón de 20 milímetros a la cubierta superior para ahuyentar a los piratas. Al mismo tiempo, 14 miembros de las Fuerzas Especiales abordaron y hubo un intenso tiroteo contra los 7 piratas. 3 de los piratas resultaron heridos, y los 7 fueron capturados. Las autoridades confiscaron sus armas, como varios AK-40 y 7 algunos AKM modificados y pistolas de fabricación soviética. Las edades de los piratas iban de 15 a 35 años y ninguno llevaba ningún tipo de identificación. Fueron llevados al hospital para un chequeo médico y después trasladados al centro de detención de Bukit Jalil. Y después de obtener la orden de detención de 7 días, se inició el caso. Bajo la ley de Malasia, pueden ser condenados a muerte por intento de secuestro, pero al final, la sentencia fue que 4 piratas recibieron 4 años de prisión, y los otros 3 recibieron 7 años de cárcel, incluyendo al menor de edad. Y fue una operación clara y rápida que salvó al barco y a toda la tripulación. Número 4. La OTAN detiene un ataque pirata contra un barco noruego. El 18 de abril de 2009, un grupo de piratas somalíes cometió el error de atacar al petrolero noruego MV Front Arden en el Golfo de Adén, y rápidamente se dieron cuenta de que habían cometido un grave error. Al ver el acercamiento de las lanchas rápidas de los piratas, la tripulación inmediatamente pidió auxilio por radio. Por suerte, el buque de la Marina británica RFA Wave Knight estaba cerca, y no perdieron tiempo en perseguir la pequeña lancha llena de piratas. La persecución duró varias horas, y cuando los piratas pensaron que los británicos ya se estaban rindiendo, llegaron los refuerzos. El HMCS Winnipeg de Canadá y el USS Halley Halliburton de Estados Unidos. Hubo una persecución total de la OTAN, mientras los piratas huían desesperadamente de regreso al puerto de Bosaso en Somalia. Tuvieron la oportunidad de escapar, pero de repente el buque de la OTAN disparó un tiro de advertencia. Al escuchar las balas pasar cerca de ellos, los piratas se vieron obligados a detenerse y rendirse. Esto fue después de 7 horas de persecución. Cuando los militares canadienses inspeccionaron su bote, encontraron un lanzagranadas propulsado por cohete, varias armas de alto poder y muchas otras armas que los piratas arrojaron al mar mientras huían. Pero al final, las fuerzas canadienses se dieron cuenta de que no tenían autoridad legal para arrestar a los piratas. Así que, aunque ya tenían todas las pruebas, y después de 7 horas de persecución, se vieron obligados a dejar en libertad a los piratas. Un final sumamente anticlimático. Pero así es a veces la ley marítima vigente. Número 3. Infantes de marina holandeses liberan embarcación pesquera iraní. En abril de 2011, 18 piratas somalíes intentaron apoderarse de un barco pesquero iraní cerca de la costa de Somalia, sin saber que eso terminaría en un enfrentamiento brutal. Mientras los piratas se acercaban, los pescadores iraníes los notaron de inmediato y enviaron una señal de auxilio Mayday. Sin embargo, aunque la gente del lugar ya estaba acostumbrada a que la ayuda tardara en llegar, todos se sorprendieron por la rapidez de la respuesta. El barco de la marina holandesa, HMS Strom, llegó de inmediato, y sin dudarlo, lanzaron 2 lanchas inflables rápidas para interceptar a los piratas. Pero los piratas somalíes estaban decididos a apoderarse del barco, y ellos mismos fueron los primeros en atacar a la lancha holandesa que se acercaba, y eso fue un gran error. Los infantes de marina holandeses respondieron con un ataque, y ahí comenzó el intenso enfrentamiento entre los piratas y los soldados. En medio del caos, los infantes de marina holandeses recuperaron el control del barco pesquero y capturaron a 6 piratas. Mientras tanto, 10 intentaron escapar usando una lancha rápida, pero también fueron alcanzados y arrestados. Desafortunadamente, no todos los 18 piratas sobrevivieron para enfrentar la justicia. 2 murieron en medio del tiroteo. Según Marlos Visser del Ministerio de Defensa de los Países Bajos, no pudieron llevar los cuerpos de los 2 piratas muertos dentro del barco debido al calor extremo, así que temporalmente los dejaron en el agua mientras ayudaban a los demás prisioneros. Al llegar a tierra, los piratas heridos recibieron tratamiento médico de inmediato, pero en ese momento aún no estaba claro dónde o cómo serían juzgados. Número 2. Aries 13. El 13 de marzo de 2017, un grupo de piratas somalíes logró secuestrar con éxito un buque cisterna químico registrado en Corus.
Este fue el primer secuestro exitoso de un gran buque comercial desde 2012. Los piratas usaron 2 lanchas rápidas para acercarse al Aries 13 y rápidamente tomaron el control del barco. Aunque la tripulación logró enviar una señal de auxilio Mayday, los piratas ya habían apagado el sistema de rastreo del barco. Lo anclaron en medio del mar y permanecieron allí durante 3 días. El 16 de marzo, hubo un intenso enfrentamiento entre los piratas y la Fuerza Policial Marítima de Punlak Punlad, después de largas negociaciones con los ancianos de la pandilla local y los piratas. Quizá pienses que pidieron un rescate por una gran suma de dinero, y ese era el plan. Pero al final, se negaron a aceptar el rescate, porque descubrieron que el Aries 13 fue alquilado por un empresario somalí, y no fue por patriotismo de los piratas, sino porque hicieron un trato con un poderoso empresario en Somalia. Con el tiempo, se supo que el Aries 13 no siguió las mejores prácticas del sector. Una de las reglas más importantes, que es no navegar cerca de la costa y evitar ir despacio, porque eso hace que el barco sea más vulnerable a un secuestro. Este es un claro ejemplo de cómo los piratas tienen éxito cuando hay una combinación de debilidad del barco y un buen plan de su parte. Número 1 SS Irene. Aunque esto sucedió en 1927, este incidente sigue siendo uno de los ataques piratas más extraños en la historia. No solo porque los piratas secuestraron el barco, sino también por la manera en que la Marina Británica resolvió la situación. El barco SS Irene, propiedad de la Compañía de Navegación a Vapor de Comerciantes de China, fue secuestrado por piratas el 19 de octubre de 1927. La Royal Navy desplegó de inmediato sus herramientas antipiratería. Y no se trataba de un barco ordinario, porque enviaron 2 submarinos de la flota de Hong Kong. Después de una difícil búsqueda, el submarino encontró el barco al día siguiente de haber sido secuestrado. Un miembro de la tripulación del submarino vio a 18 piratas armados con pistolas automáticas. Y como aún era temprano, el submarino L4 salió a la superficie con un miembro de la tripulación en el cañón de cubierta de 102 milímetros y otro en el reflector. El teniente Hallahan sabía que no podía usar los torpedos para la recuperación, así que preparó el cañón de cubierta. Primero dispararon un tiro de advertencia en blanco, pero los piratas no hicieron caso. Por eso, dispararon de nuevo con munición real, atravesando el barco y matando a un pirata en la cubierta. Aún así, los piratas no se rindieron y siguieron navegando hacia la orilla, lo que hizo que Hallahan se enojara aún más. El tiroteo continuó usando el cañón de cubierta mientras el submarino L5 preparaba su posición para unirse. Notaron que el Irene ya estaba bajando un bote salvavidas, así que los submarinos prepararon sus botes de rescate y asignaron a un oficial y un marinero por cada bote para abordar el barco. Los piratas en el barco ya estaban listos para atacar. Ellos esperaban a que los británicos se acercaran antes de iniciar el ataque desde sus escondites. Pero aunque comenzó el ataque, no mataron a nadie. El único que resultó herido fue el teniente Hallahan, quien estaba actuando con cautela para salvar la vida de todos. Y para continuar la operación, el submarino dio la vuelta y atacaron de nuevo usando su cañón de cubierta. Y después de algunos disparos más, uno alcanzó una carga inflamable en el Irene y el barco explotó, iluminando realmente todo el mar. Por suerte, la mayoría de los 250 a 258 pasajeros del Irene fueron rescatados, pero 14 de ellos nunca volvieron a ser vistos. Llevaron a los sobrevivientes al submarino y los llevaron a salvo a la orilla. También ayudaron a los británicos a apagar el fuego, pero debido a la gran cantidad de agua que arrojaron, el Irene se hundió al día siguiente. Durante el rescate, la policía de Hong Kong notó que algunos piratas intentaron esconderse entre los rehenes, y 7 de ellos fueron capturados por el submarino L5, y al final, 17 piratas chinos fueron condenados por piratería y ejecutados en Hong Kong. El dueño del Irene intentó demandar al teniente Hallahan, pero él ganó el caso porque el comandante naval tenía la autoridad para atacar o quemar un barco controlado por piratas. El Irene permaneció parcialmente bajo el agua, pero luego fue rescatado y regresó al servicio. Y esta es otra razón por la que no debes meterte con la Marina Británica. Ellos han controlado los mares durante muchos siglos y saben lo que hacen. Y aunque la piratería ha disminuido en la era moderna, este tipo de incidentes todavía ocurren, especialmente en Somalia, debido a la falta de un gobierno central. Estos son solo algunos de los 10 piratas somalíes que se metieron con el enemigo equivocado. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal para que siempre estés al tanto de nuestros próximos videos.